El político peruano, docente, abogado constitucionalista y también diplomático, Alberto Ruiz Eldredge, tiene su ensayo dentro de la obra ¿En qué momento se jodió el Perú?, titulado El Perú espera. No es cierto que el Perú se haya jodido. Pese a tantos enemigos, de afuera como del propio país, el Perú, como el ave fénix, renacerá. Y este es el fenómeno real en transformación de las etapas republicanas, casi todas destructivas de la peruanidad profunda. No es ya revelador que tras 180 años de errores, con muy pocas excepciones, de abusos, entreguismo, explotación, vivamos y a fines del siglo recién hemos recuperado la población que teníamos antes de la conquista? Lo que ocurre es que el momento histórico es veloz y a veces de violenta mutación de valores. Se marcha ya a un futuro muy diferente de todo cuanto conocemos en materia de organización económica, social y política, y sentimos que los viejos sistemas y fórmulas anticuadas entran en declinación. No es como pretenden los pesimistas y los conservadores empedernidos el fin de la civilización, mas sí el inicio tumultuoso y fecundo de una nueva era. La crisis es, como una parte dolorosa, incierta, de sufrimiento para ser. Un nuevo ser que, recogiendo las esencias milenarias y las doctrinas humanistas, forje un nuevo Perú de la nueva era. Una patria libre, basada en la justicia social. Debe ser, sin vaguedades, el ascenso de los millones de familias peruanas a los bienes, a los servicios y al poder. Esto es la democracia cabal, política, social y económica, sin explotadores ni explotados, que hasta la propia Constitución lo manda. Empero, todo sigue igual dentro de una explotación del hombre por el hombre, de la dominación foránea, que se agudiza cada vez más con la deuda, el narconegocio, el terrorismo y el agudo abuso interno antihumano e ineficiente. ¿Cuándo el poder se escribe con J? El poder, un catedrático decía, no con ira, de creer que estamos jodidos, sino con cierto humor. El poder se escribe con J. Y allí está la clave del mal que nos aqueja, el poder fuera del pueblo y contra él. El poder en el Perú, sino la historia de la explotación del pueblo, y a partir de la conquista y la colonia, la dependencia del Perú al exterior, sometiendo sus intereses y sus riquezas, ora sea a la casa de contratación, ora a la lonja de Londres, ora al poderoso Wall Street con sus tentáculos de fondos monetarios, bancos mundiales, empresas transnacionales, intervencionismo e inclusive penetración diplomática, industrial, económica, financiera con enorme deuda que jamás pueda pagarse. Somos Sífiso entregado cada vez más al esfuerzo y vida, sin nunca acabar, y por el contrario disminuyendo las posibilidades de vida para las familias peruanas. El poder imperial, además, recurre de cuando en cuando. Cita acá los años 1983, Granada, 1989 al 90, Panamá. Para citar solo dos casos recientes a la propia agresión de la prepotencia militar. Napoleones sajonizados, del cual solo aprendieron ganar batalla por batalla, comenzando por los más débiles para su avance expansionista que ambiciosos doctrinarios forjaron. Cita acá Monroe, A.T. Roosevelt, Taft, Rosa Fontaine y su comité de Santa Fe I y II. Esto es lo jodido. El poder exterior imperial y de unos cuantos para beneficio de pocos, aunque ello signifique explotación y muerte para la inmensa masa de familias. El poder, pues, como decía el recordado catedrático, se escribe con J. No el Perú, carajo, que bulle hoy y padece más que nunca. Empero sus poderosos Andes, su enorme mar que descubrimos antes que ninguno. Balboa llegó después. Su altiplano, Amazonía, Antártida, sus costumbres, sus cumbres, su historia, su pueblo, su suelo heroico, bañado con las sangres de tantos que cayeron defendiéndolo. Y ahora mismo pareciera que no será el sacrificio estéril si tomamos conciencia de la fecunda nueva era en forjación. No es, entonces, un minuto, ni una hora, ni un día, ni un año, ni siquiera muchos ciclos, los responsables del agobio nacional, ni siquiera una generación o dos. No, son varios los momentos antiperuanos, obra de algunos ambiciosos en muchos años, en centenas.
Es necesario, por ende, un meditar histórico, esquemático, por supuesto, empero cimentado en la verdad del acontecer nacional que tanto se ha ocultado por los mismos que desde el poder oficial y el real, que es peor, no han querido que se sepa toda la verdad, pues ella contiene peligrosos mensajes para los intereses midacitas de aquel poder real que ha manipulado la historia y ahora la información. En efecto, el Perú tiene raíces milenarias, y esto es no solo cuantificativo, porque la verdadera historia comprueba que el trabajo milenario construyó un hombre y un sistema de mucho mayor calidad que lo que vino después del siglo XVI. Quede bien claro que no se trata de endiosar un pasado que tuvo graves defectos del imperio teocrático, dominante de castas, absorbente, centralista, ni tampoco de habilitar todo lo que vino con la invasión europea. Sin embargo, el recado milenario y luego de los jóvenes incas es útil, no en todo, no nos gusta imperio alguno, ni siquiera el eficaz nuestro de los siglos pasados, pero sí en sus aspectos solidarios. Mensajes históricos. La cultura andina fue una de las 6 altas culturas básicas de la humanidad. Pablo Macera recuerda las culturas bases de la humanidad. Tenemos a Egipto, Medio Oriente, Grecia, India, China y las altas culturas andinas. Y las culturas andinas, mejor dicho. Esto es un dato que enaltece, de legítimo orgullo para ser verdadero y por señalar una raíz que ocurre en las dimensiones de formación esencial del ser humano. Para algunos, la creación del hombre por el hombre, en base al trabajo. Para otros, contemplando la creación divina, creyentes o no creyentes, se unirán, no obstante, en la comprobación del hecho. Una cultura creadora, la nuestra, una de las 6 universales, cultura, segunda naturaleza, humanizada por el trabajo. Tanto trabajo peruano, tanto olvido. ¿No es esto amnesia, una causa profunda del destrozo posterior y actual? Las fuentes de aquellas milenarias organizaciones y su forma de trabajo no nos permiten, por ahora, y sobre todo en lo que a mí atañe, decir qué tanto hicieron. Empero sí hay elementos científicos suficientes respecto a la organización del incanato. El profesor Jorge Basadre anota en su Historia del Derecho Peruano el sistema social del Estado inca y su eficacia interna, precisando un pasmoso desenvolvimiento del Estado. Basadre agrega las reglas ético-jurídicas: no ladrón, no mentiroso, no perezoso, no asesino, no pervertido, no afeminado, que revelan una alta moralidad de la sociedad de aquella etapa peruana. Por eso, en la Enciclopedia Ortella de Valencia leemos: en tiempos remotos el nivel material y cultural de los incas llegó a ser superior al de los europeos en la misma época. Aldous Huxley se asombra por la elevada tecnología respetuosa del ecosistema, es decir, un dominio de la naturaleza sin malograrla, agregando el científico inglés que debe avergonzar a los modernos sistemas que deterioran la tierra, el agua, el aire. El incanato, pues, no corrompía ni al hombre ni a la naturaleza. Además, su organización política, económica y social reposaba en la propiedad colectiva, en el trabajo y en el respeto a la familia extensa que era el ayu. No había dependencia alguna al exterior y el sistema actuaba hacia el corazón del Perú profundo. No impidió que el incanato mirara hacia los horizontes, al norte como al sur, y hacia el oeste dominando el mar. Pues debe recordarse los viajes de Túpac Yupanqui, inclusive hacia la Oceanía, dominando el Océano Pacífico, también hacia el sur en su tarea de conquista civilizadora de Chile, como anotan los historiadores de ese país, Riquelme, Barros Arana, Telles, así también hacia Panamá, para comerciar a través del Istmo con el Caribe y México. Expresa Miguel Mujica Gallo que en una tumba milenaria peruana se han hallado perlas del Caribe. Resulta entonces el Perú descubriendo y dominando el mar Pacífico antes que nadie. El sistema asombró a los españoles de entonces y en el siglo XVII Murcia de la Llana lo presentaba como modelo a aplicarse en su patria, agregándose que según Altamira, el desarrollo del régimen colectivista de la tierra en España durante el siglo XVII coincidió con este interés por el tivismo agrario peruano o fue favorecido por él.
Sobre la extraordinaria habilidad de gobernantes y administradores nos dice Arnold Toynbee en su Estudio de la Historia que podemos identificar un estado universal helénico en el Imperio Romano, uno andino en el Imperio de los Incas, y que estos consolidaron sus conquistas por medio de caminos que en esa época, de Cusco a Quito, en más de 1000 millas, se vinculaban en unos 10 días. El sistema económico social permitía una sociedad sin hambre y sin desempleo y hábilmente organizada. Por eso nos atrevemos a sostener que había un régimen de lo que ahora llamamos la Constitución del Estado, basado en un derecho consuetudinario que permitía un alto nivel de organización económico-social. En efecto, el propio profesor Basadre escribe El Estado de los Incas y el concepto del Estado moderno, haciendo memoria que la palabra Estado fue usada en su sentido moderno a partir del Renacimiento hasta poco después de Maquiavelo. Antes se había empleado para designar la comunidad política las palabras urbe, civitas, nomen latinum, soci y más tarde imperium, pero nunca uno que coincidiese con status. Luego de un análisis sobre estos aspectos, sobre el prestigio todopoderoso del soberano político respecto a la monarquía absoluta de derecho divino y otros aspectos, afirma que el Estado inca implicó sobre todo un pasmoso desenvolvimiento del concepto de Estado. Esto dentro de una concepción de Estado en su moderno sentido de órgano divisor de trabajo frente al cual tiene el individuo deberes ineludibles y exactos, pero del cual a su vez recibe beneficios y privilegios. Erigido sobre la base de las comunidades agrarias e impregnado por su espíritu, no solo fue el Estado una mera entidad definidora del delito y repartidora de premios y castigos, sino que, además, protector de la vida y el bienestar relativos de los súbditos y regulador de la vida económica. Añade Basadre que Estado y sociedad estuvieron ligados y la jerarquía administrativa se basó según el número de centenares de padres de familia. El sistema reposó también en el trabajo. La verdadera armonía se da entre trabajo y trabajo. El trabajo humano es la realización personal del ser. Conceptos estos del grupo sacerdotal Onis. El Tahuantinsuyo, pues, se afirmó en el trabajo. ¿Será que el trabajo es la sustancia misma de la vida?, dice Edgardo Rivera Martínez, en un muy valioso escrito periodístico sobre el trabajo en la literatura. Empero, también se cimentó el incanato en la propiedad colectiva y asimismo en la familia extensa que era el Ayu, hoy día la comunidad campesina. De tal manera se logró una sociedad que superó el desempleo y el hambre y que fue más protectora de la familia que lo que vino con el mundo colonial y con la propia república. Esto puede verse en los estudios notables de Luis E. Valcárcel y de otros historiadores nuestros, pero también Luis Baudin y sobre todo Arnold Toynbee en su famoso Estudio de la Historia. El arqueólogo John Hislop, en recientes estudios, ha incidido en la importancia de la política de comunicaciones de la etapa inca, para los efectos de intentar o avanzar hacia una integración de extenso territorio, desde el sur de Colombia hasta el norte argentino y el sur de Chile, comprendía el Tahuantinsuyo. Había pues un estado organizado que, como algo excepcional en el mundo de entonces y aún en muchas realidades de hoy, servía al bienestar de la familia peruana. Toynbee decía que lo que más admiraba del incanato eran sus formas administrativas y de gobierno, destinadas a asegurar el bienestar del pueblo. Véase bien el bienestar, que es uno de los fines trascendentes del Estado, y ese bienestar era una preocupación principal de gobernantes y administradores del incanato, en tanto que en ciertas realidades y continentes, inclusive de la actualidad, no hay preocupación de gobernantes y administradores por la población y se deja en el hambre, la miseria y la injusticia a la inmensa mayoría de familias. Esto no pasa en el Perú de hoy y ocurrió en la República con muy pocas excepciones. En la colonia y la conquista millones desaparecieron por la resistencia, por las enfermedades y por la explotación, y de 20 millones, que dice Macera, quizá 20 millones a principios del siglo XVI, al menos de 1,5 millones en el siglo XVIII.
Debe quedar bien claro que no se trata, como ya hemos dicho, de endiosar la organización inca, porque era un imperio centralista, teocrático, de castas, y ningún imperio es bueno. Por otro lado, tampoco creemos que todo el aporte europeo a través de España fuera negativo. A pesar de una conquista cruel y sanguinaria, el destrozo del sistema agrario, de la sujeción del pueblo, de la dependencia al exterior que se inicia con la muerte de millones, a pesar de todo ello, nos llegaron las ideas humanistas y el cristianismo, por supuesto no el de Valverde y sus corifeos, sino del de las casas y los valores universales. Lo que ahora ha ocurrido es el total olvido del mensaje positivo prehispánico de la propiedad social, sustituyéndola por una categoría absoluta de la propiedad privada, que es una institución colonial. Por el desprecio al trabajo, por el destrozo de las familias, por la explotación interna y el dominio exterior. Esto se reflejó en todas las constituciones republicanas hasta 1920, y en la vida real la economía continuó y continúa en un propietarismo irracional que acumula los beneficios para el imperio de USA, de Estados Unidos, y para un ínfimo grupo interno, agregando cada vez más miseria a la mayoría nacional. Esto es lo que malogra la vida peruana y no otra cosa. Ni dependencia, ni dominación, ni propietarismos privados absolutos, ni explotación. Por el contrario, auténtica liberación, justicia social para efectiva paz, propiedad social y autogestión predominante, respetando las otras modalidades, como lo dice inclusive la Constitución actual, y la no explotación del ser humano, como también está en la Carta, y algo en las anteriores de 1920 y de 1933, sin que se cumpla con esa normatividad político-jurídica, una grave contradicción entre legalidad y realidad. Es bueno precisar, refutando la tesis pesimista del malogro del Perú, que sus momentos estelares constituyen la lección que hay que recoger, aprender y aplicar. Momentos estelares. Un primer gran momento estelar es el haber sido una cultura básica de la humanidad, como anota Pablo Macera, y se desprende de Toynbee. Otra etapa notable es el del Estado Inca, por lo que ya se ha dicho, y se refleja por los estudios peruanos, franceses, ingleses, españoles, chilenos y norteamericanos. El Imperio Inca cuidó el bienestar del pueblo y de los otros pueblos. Los historiadores chilenos, como Daniel Riquelme, Barros y Telles, anotan que Túpac Yupanqui llevó civilización y organización, eliminando la antropofagia en Chile, cuyo nombre viene del quechua, según Riquelme, y que significa Valle Hermoso de Tierra. Agrega dicho historiador que en pago de toda la obra civilizadora solo se exigía el respeto a la autoridad del Cusco y el abono de una contribución, pero esto no se cobraba a los pueblos pobres, a los que más bien se les ayudaba. Qué diferencia notable con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y la banca privada, que a los pueblos pobres no solo se les cobra, sino se les eleva los intereses y los amenaza aún en momentos de crisis. Momento estelar es el movimiento nacional inca del siglo XVIII, como califica el ilustre antropólogo norteamericano John Rowe. Una población reducida al 5% no perdió jamás su espíritu de lucha por la libertad y justicia, en constantes rebeliones, siendo la más notable la de Túpac Amaru II y luego la de Cela, Aguilar, Ubalde, Melgar, Pumacahua y Crespo Castillo. Estas luchas, sin embargo, liquidaron y mataron a una poderosa y altruista dirigencia nacionalista, dejando el campo libre a pequeños clanes de ciudades de la costa que, lograda la independencia en 1821 y en 1824, hicieron todo lo posible y lo lograron para heredar los privilegios de los desalojados españoles. Para este fin no dudaron en someterse a los nuevos designios dominantes de Gran Bretaña, que impuso su comercio e intereses y contribuyó al divisionismo de la América hispana. Casimiro Ulloa alertaba desde el siglo pasado sobre el expansionismo anglosajón. Túpac Amaru ha sido reconocido como el primer emancipador en un congreso del Consejo Mundial de la Paz. No obstante, no hemos meditado en profundidad este mensaje formidable de los luchadores del siglo XVIII, de amor por la justicia, la libertad y la integración, valores que persiguieran Túpac Amaru
reintegrando la vida nacional solo a partir de 1969. Constituye sin duda un momento feliz el logro de la independencia, culminada por San Martín y Bolívar. A principios del siglo XIX, empero, los mensajes de estos libertadores también han sido relegados. Por ejemplo, en los considerandos del reglamento de San Martín, el 12 de febrero de 1821, fluye la presencia de la autoridad popular que se reafirma en la hermosa noción de la voluntad general de los pueblos, proclamada el 28 de julio. El mismo reglamento se encuentra en compromiso de la reforma universal que comportó y comporta el ansia de cambio profundo contra la injusticia colonial y de sus herederos republicanos. Y en los mismos ricos considerandos del citado reglamento se da el sustento de la política y del derecho, así como el de la moral en la gran ley de la necesidad. Sin embargo, las constituciones que vinieron desde 1823 se olvidaron que la soberanía reside en el pueblo, que solo se asume en la de Bolívar de 1826 y en la Carta de 1933. No quisieron saber nada con una reforma universal, garantizándose más bien los derechos y propiedad absoluta de los privilegiados, que inclusive los llevara a defender la esclavitud hasta la Carta Castillista de 1856, pero exigiendo que se les pagara, como si los seres humanos liberados fuesen cosas expropiadas. Y de la gran ley de la necesidad, la amnesia fluye total, salvo para los midacitas, que sumieron en la mayor miseria al campesinado y a los demás sectores de trabajos. La conquista de la legislación social, que costó tantos sacrificios, quiere hoy en día mismo ser eliminada, suprimiéndose la estabilidad en el trabajo, las comunidades laborales, deprimirse la autogestión, liquidarse las cooperativas, atentarse contra la alimentación y la educación de las familias populares. En cuanto a Bolívar, que en su Constitución de 1826 afirmó como San Martín que la soberanía emana del pueblo, dejaron esto relegado con aquello de hacerla residir en la nación, para descartar toda presencia de participación popular, defecto que, como hemos dicho, se mantuvo hasta la Constitución de 1920 inclusive. De Bolívar emana también la justificación del poder por la calidad de las decisiones en favor de la comunidad, y por la firmeza en la aplicación de la política de tal naturaleza, muy altos fines que se malograron en varios textos leales, pero sobre todo en la realidad de una política nefasta y abusiva. Una de las excepciones la constituye la etapa de Ramón Castilla. Basadre lo califica como de caudillo estadista, pues afirmó la unidad de la República, luchó y triunfó por la libertad, eliminando la esclavitud y el tributo indígena, y fue un hábil administrador. Tuvo, como dice el historiador, ojos de ver, y supo señalar que el Perú podía ponerse de pie sobre las aguas del Pacífico. Esta visión notable de Castilla sobre el mar cobra actualidad cuando se halla o se habla de la importancia de la cuenca del Pacífico. Hay una etapa de agresión y padecimiento de la vida peruana en el conflicto de 1879, que Gran Bretaña y Chile promovieran. El secretario de Estado Blaine de Estados Unidos dijo entonces que la guerra fue con Gran Bretaña, pero las grandes tragedias muestran a la vez los sacrificios y las luchas gloriosas, como fueron Grau, Bolognesi, Ugarte y tantos otros, así como la resistencia indomable de Cáceres y los campesinos. Lynch les temía tanto que nunca fue personalmente a combatirlos. A pesar de los resultados bélicos negativos, los héroes y los combates fieros comportan ejemplos de las más altas cumbres de los valores humanos, pero también hay una lección negativa que fue el descuido de la cosa pública, de la seguridad nacional y su defensa, y las defecciones de alguna gente en Cajamarca y Arequipa, de cuyos nombres no queremos recordar. Esos lamentables episodios son también causas importantes de un Perú malogrado, y por ello es preciso hacerlas presentes para que nunca más se repitan. El profundo debate nacional de los años 20
y el esclarecimiento de la problemática del Perú profundizada de 1955 a 1965 continúan iluminando lo que hay que hacer en el Perú para la gran reforma universal que anunciaba San Martín en 1821 y que durante muchos años la plutocracia gobernante les impidiera. Inclusive, cuando la revolución culminó en 1895, que costó miles de víctimas en varias provincias peruanas y en la propia Lima, al ser tomada la capital el 17 de marzo de 1895 y días siguientes, no satisfizo luego sino el poder de la oligarquía, a cuya etapa por eso se le ha llamado, no sin cierto humor, la República Aristocrática. Piérola declinó el poder en el partido oligárquico y con ello frustró la revolución que tanto había costado al pueblo. Es verdad que en aquellos años no había planteamientos claros, empero por lo menos sí se daban dos: poder a las provincias y un ascenso a la clase media. Piérola, que había sido federalista, eliminó inclusive las juntas fiscales del gobierno de Cáceres, quitándoles fondos. Las provincias de donde habían venido las fuerzas para tomar el poder fueron totalmente olvidadas, salvo algunos clanes privilegiados de unas pocas ciudades. Y en cuanto a la clase media, nada se hizo. Este ascenso de la clase media se produce en los años 20 con Leguía, sin que éste se lo propusiera revolucionariamente, sino como una necesidad en algunas pugnas del leguismo con el llamado civilismo elitista y oligárquico. En cuanto a los obreros y campesinos, hubo hasta matanzas crueles en las luchas sociales y levantamientos a los que la desesperación obligaba. Hay que reiterar el formidable debate nacional de los años 20, los del grupo Colónida de años atrás, luego César Antonio Ugarte, Emilio Valdizán, José Antonio Encinas, José Carlos Mariátegui, Hugo Pese, Deustua, Dora Zulén, Víctor Raúl Aya de la Torre, Luciano Castillo, Julio Portocarrero, Luis Alberto Sánchez, Uriel García, Hildebrando Castro Pozo, Víctor Andrés Belaúnde, el poeta María Eguren, Vicente Villarán, José Bravo, el extraordinario talento de César Vallejo, hombre universal, Luis E. Valcárcel, Manuel Abastos, Federico More, Ángela Ramos, Magda Portal, José Guillermo Leguía, Francisco Mostajo, Manuel Iberico, León Barandiarán, Honorio Delgado, Jorge Basadre, Emilio Romero y los descentralistas, Alfonso de Silva, Ricardo Martínez de la Torre y tantos otros, así como José Sabogal y su famosa Escuela Nacional, iluminan desde entonces la problemática del Perú y avisoran lo que con humor se ha llamado la solucionática. No desestimamos de ninguna manera el talento y los aportes aún discrepantes de personajes del siglo pasado como los Gálvez, Bartolomé Herrera, ni los García Calderón, Ribagüero, el debate González Prada con Palma, empero dos grandes figuras dejan huella progresista: Francisco de Paula, González Vigil, José Guillermo Leguía, Basadre, Belaúnde, reconocen su cristalino mensaje defensor de decisiones autónomas de las asociaciones y opuestos a todo sectarismo, y Manuel González Prada, a quien reconocen como mentor Mariátegui, Aya de la Torre, Sánchez, Vallejo en Los Dados Eternos y Eguren en La Canción de la Figura, estudio de Ricardo Falla. Tanta razón tuvo Manuel Lorenzo Vidaurre cuando dijera en su plan del Perú de 1824: el mayor recurso natural del Perú no está en sus minas ni en sus mares, está en su gente. En los años 1955 a 1965, el social progresismo precisó los cambios a realizar para salir del subdesarrollo, empero manteniendo la doctrina esencial del socialismo peruano, humanista y revolucionario. Puede verse Historia de las Ideas en el Perú Contemporáneo, de Augusto Salazar Bondy. Desde entonces se criticó la deformación del socialismo, del totalitarismo, del estaticismo ciego que lo representaba Stalin. El social progresismo no fue dogmático, no quiso encerrarse en un esquema doctrinario o político determinados, reconociendo el aporte universal, pero dentro del reconocimiento de la rica historia peruana, de su realidad, así como la aplicación de la gran ley de la necesidad y de los valores, pero reales,
de la libertad y la justicia social. El social progresismo, con las enseñanzas del gran debate de 1920 a 1930, estudió la realidad comprobando la situación de subdesarrollo y que éste se debe a un injusto sistema de dependencia, dominación al imperialismo que mantienen Estados Unidos y los íntimos grupos minoritarios internos que acaparan la riqueza nacional. Se planteó para salir del subdesarrollo las 5 reformas claves: agraria, de la empresa, el crédito, de la educación y del Estado, dentro de la planificación auténtica y democrática, y un desarrollo industrial para producir, sobre todo con nuestras materias primas y con trabajo peruano, lo que el Perú necesita. Para una auténtica democracia con vigencia plena de los derechos humanos, se reclamó la participación de las familias y pueblo en general en el mayor número de decisiones y actos de gobierno y administración, organizadamente, para evitar la anarquía y el planteamiento y defensa de la autogestión. Puede verse Perú hacia la autogestión, del experto Peter T. Knight. Fue un tema que mereció la especial dedicación del ingeniero Jorge Bravo Bressani, lamentablemente fallecido, y por motivos de elemental humanismo que también comportan legítimos intereses nacionales, se planteó la urgencia de relaciones internacionales con todos los países del mundo, sin las odiosas limitaciones que existían y que solo fueron eliminadas por el gobierno del general Velasco Alvarado. Sin duda alguna, hasta ahora, el último momento estelar de la vida peruana fue el proceso revolucionario de 1968 a 1975 que dirigió Velasco Alvarado. Las luchas populares y sus protestas, los estudios y las profundizaciones de las dirigencias realmente nacionales exigían los cambios radicales y racionales en las estructuras económicas y sociales, reclamando un estado de cosas afirmado en la justicia social e inclusive de cumplimiento de la nueva normatividad constitucional originada en 1920 y en 1933. No obstante, los sucesivos gobiernos, a pesar de sus programas ofrecimientos, dejaban sin acatar los anhelos y reclamos de los distintos grupos sociales. Las reformas eran frustradas y las riquezas nacionales como el petróleo, las minas, la banca, eran entregadas al imperio dominante o a los grupos internos de la plutocracia. Los yacimientos de petróleo de La Breña y Pariñas, usurpados por la International Petroleum Company, fueron entregados definitivamente en agosto de 1968 a la empresa usurpadora. Mediante un sistema de supuesto manejo de los pozos por el Estado, mientras la IPC se aseguraba y garantizaba la refinación, el transporte, la comercialización, la industrialización y todas las etapas del beneficio energético que, además, constituía un virtual monopolio. Las relaciones internacionales estaban sometidas a los intereses de la potencia dominante, sin mantener relaciones con los países socialistas y prohibiéndose, mediante un ominoso gran sello en los pasaportes, la libertad de tránsito hacia esos países. Y por supuesto, continuaba la penosa explotación del campesinado por los latifundistas, gamonales y ciertas empresas transnacionales. De 1968 a 1975, Velasco realiza las profundas reformas reclamadas por el pueblo, incumplidas por los anteriores gobernantes. Operan los yacimientos de Brea y Pariñas y todo el sistema principal de la industria del petróleo. Se explora y encuentra petróleo en la selva donde la Standard Oil decía que no había una gota, construyéndose un poderoso oleoducto selva-mar, por el cual hoy llega el petróleo en casi un 70% de nuestros requerimientos. Se recuperan las minas de poder de la Anaconda, la Cerro de Paz Cocó y otras transnacionales, así como las empresas pesqueras. Se afirmó y defendió el mar territorial de Grau de 200 millas. Se realizó una trascendente reforma de la administración pública. Se creó el CONCITEC. Se inició la reforma crediticia respecto al Banco de la Nación, COFIDE, Banco Popular, Banca Internacional y el Banco Continental. Se decretó y ejecutó la famosa reforma agraria, recibiendo campesinos, agricultores, cooperativas y SAIS tierras, y esto nos lesionó la producción, que aumentó en un 32%, según se ha demostrado en el excelente libro del general Amílcar Vargas Gavilano,
La revolución de Velasco en cifras. Una reforma de la educación trascendente dirigida sobre todo por notables educadores como Augusto Salazar Bondy, Emilio Barrantes y el padre Ricardo Morales, fue puesta en marcha y tuvo notable acogida en el tercer mundo y en la UNESCO. El gobierno de Velasco toca la estructura de la propiedad con la autogestión, la propiedad social, el cooperativismo, las SAIs y en general un nuevo sistema que tendía a superar la propiedad privada absoluta, origen de la división entre los hombres, según el célebre Discurso sobre el origen de la división entre los hombres de Juan Jacobo Rousseau. La propiedad privada, como se sabe, es una institución colonial, pues anteriormente el Perú se desarrolló con la propiedad colectiva. Sin embargo, respetándose las normas constitucionales y en particular la nueva realidad y estilo de la sociedad peruana, Velasco y su reforma de la propiedad respeta el pluralismo, y esto ha sido aprobado y consagrado en el texto constitucional de 1979, en el artículo 112, que dice: el Estado garantiza el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia democrática de diversas formas de propiedad y de empresa. Las empresas estatales, privadas, cooperativas, autogestionarias, comunales y de cualquier otra movilidad actúan con la personería jurídica que la ley señala. De acuerdo con sus características, el proceso revolucionario permitió que los sueldos y salarios para el sector privado fueran los más altos desde 1963 hasta ahora, salarios reales. La deuda externa fue de solo 2.000 millones de dólares y se aumentó reproductivamente. El déficit fiscal no pasó jamás de 0,04%, mientras que en los 7 años de 1968 a 1975, la inflación promedio fue de 10,7%. Hubo estabilidad monetaria y las familias del pueblo podían acceder a su alimentación y necesidades, como lo demostró en la Asamblea Constituyente el ingeniero Víctor Freund Rosell. En el libro de Vargas Gavilano demuestra un notable incremento del patrimonio del Perú, que ahora hay que cautelar sin entregarlo al extranjero y al grupo plutocrático interno. Pretenden. Como revelador ejemplo puede decirse que la mina Tintaya, recuperada conforme a ley sin necesidad de pago alguno, aplicando la norma de amparo por el trabajo, y ahora en poder del Estado, vende diariamente cobre por cerca de $300,000, y la mina Cerro Verde, en poder estatal por igual causa, ha dado ya una utilidad de $250 millones, según dijera el exministro de Minas Carrasco. Los fosfatos, que pueden ser fuente de riqueza nacional muy poderosa en función de la cuenca del Pacífico, estudio del ingeniero Alfonso Rizo Patrón en su plan Perú Vía, no deben tampoco ser entregados al privatismo explotador extranjero o privado. Estas riquezas y otras recuperadas por el gobierno del general Velasco nos pertenecen a todos, a nuestros hijos y a nuestros descendientes. Sobre la autogestión, debe remarcarse que el 40% de los trabajadores de la PEA ocupada son autogestionarios, así como el extraordinario caso de la comunidad autogestionaria de Villa El Salvador, nacida con Velasco y que asombra al mundo. Debe subrayarse la política internacional del gobierno de Velasco, con los cancilleres Mercado Jarrín y de la Flor Valle, abriéndose relaciones con todos los países y eliminándose el ominoso sello en los pasaportes que limitaba anticonstitucionalmente la libertad de tránsito y por ende violaba también los derechos humanos de las personas. La política internacional de entonces se definió como latinoamericana, creándose el Grupo Andino, tercermundista y no alienada, sobre la base de una absoluta independencia y autonomía en las decisiones. En los foros internacionales del Comité Jurídico de Río de Janeiro, de la OEA y de las Naciones Unidas se obtuvo notables resultados en favor del Perú y América Latina, como la defensa del mar territorial, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados de 12 de diciembre de 1974 y la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, número 330, en la reunión habida en Panamá en marzo de 1973. Esta resolución 330, planeada por el Perú, reafirmó la soberanía permanente sobre los recursos naturales y exhortó
a los estados a tomar medidas respecto de las empresas transnacionales que interfieren en la soberanía de los estados y, por supuesto, se puso en su sitio al Fondo Monetario Internacional sin permitirle presiones de ninguna clase. No hay que olvidar tampoco la reorganización del sistema de defensa nacional, cuya financiación fue tan acertada como honesta, y por primera vez desde la guerra de 1879 a 1883 adquirimos el mismo nivel de otros países en Sudamérica, como corresponde a elementales previsiones y dentro de la más respetuosa y fraterna relación con todos. Por todas estas sabias políticas, que además iniciaron el ascenso de las organizaciones sociales de campesinos, empleados, obreros y trabajadores en general, el ilustre profesor Pablo Macera, que no había sido del régimen de Velasco y más bien severo crítico, dijo: Velasco es el Castilla del siglo XX, con ventajas políticas y morales para Velasco, si de comparar se trata. Nos hemos extendido en este momento estelar de 1968 a 1975, porque además de la formidable tarea nacionalista latinoamericana y creadora de cambios estructurales, prueba, con una experiencia política y social, que el Perú puede hacerse en un breve lapso si hay la voluntad política, la doctrina humanista y honestidad y trabajo peruano, informado en su historia y en su realidad. Decadencia y frustración. ¿Qué pasó después de Velasco? El gobierno de Morales Bermúdez padeció el chantaje de la banca privada norteamericana. Así lo ha dicho en una conferencia en Holanda el profesor André Gunder Frank, y consta en el libro La crisis contemporánea. Dicho profesor alemán, que enseña también en Estados Unidos, manifestó que, según información del periódico The New York Times, la banca privada norteamericana presionó, el profesor dice chantaje, a Morales Bermúdez para que terminara las políticas nacionalistas y se pusiera a las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Esto ocurría en el primer semestre de 1976, oportunidad en que vino al Perú nada menos que el secretario de Estado Kissinger, que fue controlado por el canciller general Miguel de la Flor. Empero vino también, particularmente y casi podríamos decir de incógnito, el señor McNamara, que parece contribuyó al lamentable cometido de la misión de la banca privada extranjera. El gobierno de Morales cedió por debilidad y, en vez de continuar el proceso, lo truncó y ejercitó la represión para deshacer gran parte de la tarea revolucionaria. Esto provocó las protestas populares y el gran paro nacional del 19 de julio de 1977. Cuando falleció Velasco, 1 millón de gentes del pueblo condujo el ataúd hasta el cementerio, demostrándose el cariño y el reconocimiento del Perú. En 1980 se inicia el gobierno del arquitecto Belaúnde, cuyas políticas comenzaron a insertarse nuevamente y como en su primer gobierno dentro de las líneas de interés de la potencia dominante, así como también del grupo dominante plutocrático interno. Empeoró la hostilidad del régimen de Morales a las reformas del general Velasco, en especial contra las cooperativas autogestionarias, propiedad social y formas asociativas. En cuanto a la industria, fue gravemente lesionada por la apertura del mercado a los intereses imperiales y por la reducción de los aranceles. Un gran aviso del Comité Textil de la Sociedad de Industrias decía: en los años finales del gobierno de 1980 a 1985, que las empresas textiles trabajaban en 1980 todos los días de la semana, con 3 turnos, pero que en esta época de 1984 más o menos, trabajaban solamente 3 días a la semana en un solo turno. La inflación, la devaluación de la moneda, el aumento del costo de vida constante e importante, el hambre para el pueblo, el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia en general comenzaron a hacer de las suyas. La frustración, primero 1976 a 1980, y la más grave de 1980 a 1985, así como la operada de 1985 a 1990, son causas gravísimas del daño que se le ha hecho al Perú y al pueblo, aunque de ninguna manera aceptamos que ello signifique el malogro definitivo del Perú. Las tareas revolucionarias de 1968 a 1975 prueban, como ya hemos dicho, que la situación económica y social del país puede despegar en un plazo relativamente corto.
Es verdad que un gobierno constitucional ello es más difícil, porque el poder real del dinero se vale de todas las manipulaciones y artimañas, con los principales medios de comunicación social, con la banca y el poder financiero, con sus vinculaciones al imperialismo y a la prepotencia de éste, y con toda suerte de recursos, inclusive maliciosos y hasta tinteriescos, para evitar los cambios. Empero, si los gobernantes tienen voluntad política y el debido carácter en sus medidas verdaderamente democráticas y nacionales, es posible, dentro de los cánones de la Constitución, que todos queremos respetar, efectuar un proceso profundo de cambios estructurales que permitan crear un sistema de justicia social dentro de una democracia política, social, económica y cultural. En resumen, podemos concluir que los momentos estelares que ha tenido el Perú acreditan la extraordinaria calidad de la vida peruana, las culturas andinas, que con otras 5 son las bases de la humanidad, la admirada organización del incanato en cuanto al manejo de la naturaleza y su sistema económico, social y de integración, las luchas nuestras por la libertad y la independencia, sobre todo del siglo XVIII y con Túpac Amaru, la culminación del siglo XIX con San Martín y Bolívar, la etapa organizadora en la República de Castilla, la resistencia heroica en la guerra de 1879 a 1883 y el proceso revolucionario de Juan Velasco Alvarado de 1968 a 1975. La causa del mal. Contra los momentos estelares y contra los intereses del Perú y del pueblo conspiró y actuó siempre el poder sometido al extranjero. A partir del siglo XVI fue un acomodamiento de pequeños grupos oligárquicos al sistema colonial, inclusive en los comienzos republicanos. Costumbres, muchas de ellas censurables, abusos, explotación, individualismo, soberbia, discriminación y hasta racismo operaron contra el Perú. Cuando Manuel Pardo intenta una política de defensa del Estado, algo de descentralismo, apoyó a la educación popular y en general preparar un Estado en forma, es asesinado. ¿Quién o quiénes armaron al asesino? Esto no ha sido debidamente esclarecido. En plena guerra con Chile y Gran Bretaña, recuérdese que le dijo lo que dijo el secretario de Estado Blaine, y cuando el ministro de Hacienda José María Quimper presenta un debido plan financiero para los gastos de la guerra, en base a impuestos, lo atacan, se niegan al plan y lo hacen apartarse del ministerio. El propio Quimper decía después que, por no haber querido pagar impuestos para defender a la patria, tuvieron que abonar al agresor enormes cupos de guerra. Dicho poder real del dinero, muchas veces encaramado en el poder oficial, se opuso a las reformas sociales y en el proceso revolucionario de 1968 a 1975 desató toda clase de planes internos y externos para poner fin a las reformas profundas, y a partir de 1976 hasta ahora no dejan de deslizar falacias, engaños y calumnias contra aquel proceso notable que vivió el Perú hace 22 años. Por consiguiente, lo que ha dañado al Perú, deprimido y sumido al pueblo en la explotación y la injusticia, es el poder real de los grupos financieros y del imperialismo de Estados Unidos de Norteamérica. Hay un embalse de la riqueza nacional en pocas manos, lo cual se acentúa con las sucesivas políticas de un capitalismo caduco y de una economía liberal obsoleta que ya fracasó en el siglo pasado y entrando en el presente. Una exageradísima defensa de esos intereses proclamó la propiedad privada absoluta hasta el abuso del derecho, y cuando surgen nuevas formas, inclusive constitucionales, de función social o utilidad social de la propiedad, de límites a esta, además de la autogestión, las cooperativas y la propiedad social, desatan campañas para volver al desprestigio e injusto individualismo egoísta, competitivo y explotador. Es bueno, como una enseñanza histórica, tomar nota que siendo el pueblo peruano, en su inmensa mayoría católico, la libertad de culto se logra por ley en 1915 y por norma constitucional en 1920. Sin embargo, el propietarismo absoluto e individual hasta ahora se niega a las reformas de 1920, de 1933, de 1968 al 75 y de 1979.
Véase, pues, como una inmensa mayoría es respetuosa del progreso, de la democracia y del humanismo, y sabe recepcionar y reconocer la libertad de cultos a pesar de ser creyentes definidos dentro de la doctrina cristiana, mientras que un ínfimo grupo que absorbe las riquezas admite y quiere acentuar la dominación externa para mantener sus privilegios y el acaparamiento de las grandes riquezas del Perú. Acción unida, integración, paz. Esto exige con suma urgencia una solución profunda, radical y racional, porque además de la miseria, del hambre y del desempleo, vivimos una etapa de sumo violentismo destructor. Es preciso recordar lo que el Papa Juan Pablo II dijera en Ayacucho: es urgente sepultar la violencia con el acceso de los bienes de la tierra para todos. El Estado tiene el deber de defenderse contra el violentismo, pero también le corresponde defender a la sociedad garantizando de modo cabal los derechos humanos para todos. Esto es también un mandato ineludible de la Carta Fundamental, que en su artículo 80 dice: son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, promover el bienestar general basado en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado del país, y eliminar toda forma de explotación del hombre por el hombre y del hombre por el Estado. Esta gran tarea reposa sobre los hombros de los dirigentes, partidos, fuerzas sociales, instituciones, de todo orden que tienen hoy en día el deber ineludible de respetar y poner en ejecución los derechos humanos, porque hasta ahora se cumplen solo lo que conviene al poder plutocrático y al poder imperial. Es preciso crear un sistema auténtico del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Solo la alianza y la férrea voluntad de los sectores progresistas y nacionalistas puede y debe lograrlo. Paralelamente, y si se quiere, una liberación plena del imperialismo. Es también urgente una gran política de integración de América, porque, como se dice por dirigentes del Atlántico Sur, el próximo siglo XXI nos encontrará unidos o definitivamente dominados.